A veces en el vóley se ve la pelotica en el aire, pero a veces hay una cantidad de cosas que pasan por detrás y pues mi trabajo es más o menos ese registro que acabas de hacer ahora, porque no se puede mejorar lo que no se puede medir. La estadística es el registro de información que se debe tener en todo momento para poder entender cómo funciona el juego. No hay forma que tú te des cuenta de lo que está pasando si no registras, si no grabas. Si tú no tienes ese balance de lo que está pasando, es muy difícil saber si estás mejorando, estás igual o estás empeorando. Si tú eres capaz de entender esa evolución, puedes darte cuenta si estás mejorando o no. El masculino es otro deporte totalmente diferente. Tú le das todas las herramientas a la jugadora, pero si en el campo no lo usa, no lo aprovecha, o simplemente no quiere o no sabe, de nada sirvió, ¿no? Estamos en pañales en algunos aspectos, desde organización hasta el mismo juego como tal. Los que conocen el argot del voleibol, a Robeland y Simón, o sea, era como que una presión. Claro. O sea, es como que imagínate que tú vayas a trabajar a Argentina y tengas que explicarle un video a Messi. ¿Qué tanto el entrenador peruano o los entrenadores que están en Perú le dan importancia a la estadística? Es un... Bienvenidos amigos Retirados Podcast, hoy nuevo domingo con mucha carnecita. Yo soy Nico. Y yo, Tina. ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada por el programa de hoy, distinto, súper distinto. Es un programa diferente, vamos a darle conocimiento a la gente y ojalá que la gente lo aprecie para que entienda un poco más el deporte, ¿no? Sí. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a Coolbet. Coolbet, la mejor casa de apuestas del mercado y más confiable. Ya saben, vayan a Coolbet de parte de Retirados Podcast. Y también a Generate y Agualoa, las mejores bebidas hidratantes. Las mejores bebidas Me trabé, hidratantes. lo siento. No pasa nada. Toma tu Generate, por favor. He hecho mi tarea. ¿Sí? Sí, he Muy hecho bien. mi tarea. A Mira, ver. la tengo anotada aquí. Como hoy día vamos a hablar de estadísticas, tengo las estadísticas de Retirados Podcast. A ver, Les vamos a dar a la gente. ¿cuáles son las estadísticas? Vamos 3 meses de programa, cerca de 500.000 vistas en 3 meses, 100.000 horas de reproducción, 16 programas, 8.000 suscriptores y un poco más. Sale todos los domingos nuestro día pico, y la gente pide vóley y más vóley. ¿Te estás inventando? No, acá está la Ah, tarea. ¿de verdad sí hiciste tu tarea? He hecho mi tarea, Se sacamos borró. de la Se página. borró tu tarea. Borraron la tarea. Pero bueno, ahora quiero que la persona que venga nos cuente un poquito acerca de qué tan importantes son las estadísticas y para qué nos sirven. Así que todo tuyo, China. Así es. Nada, hoy día tenemos un programa súper interesante que espero que, como dice Nico, lo valoren para que aprendan un poquito de cómo funciona también el vóley a nivel estadístico. Así que tenemos al más capo de las estadísticas de Perú, a Rusber Campos. ¡Bravo! Un aplauso. Bienvenido, Rus. Gracias, muchas gracias. Siempre es bueno tener una oportunidad, una ventana para poder comentar y dar a entender un poco cómo funciona esto detrás de cámaras, como dicen por ahí. A veces en el vóley, como vóley más vóley, chévere, se ve la pelotica en el aire y todo el mundo ve el espectáculo, pero a veces hay una cantidad de cosas que pasan por detrás que hacen que esa magia se vea de esa forma. Y pues mi trabajo es más o menos ese registro que acabas de hacer ahora. Uy. No te preocupes. Ese registro que acabas de hacer ahora es importante porque no se puede mejorar lo que no se puede medir. Así es. Así Esa soy. es una frase importantísima y Me que me la gustaba dice. esa frase. Yo trabajo en el mundo organizacional hoy en día y esa frase me la ha dicho mi jefe. Saludo para mi ex jefe. Porque me decía, por favor, ¿se la puedes repetir? Porque no me la he aprendido. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Así es, exacto. Los indicadores. Así Eso que, para nosotros es ley diaria. Sí. perfecto. Arrancamos. Es verdad. Arrancamos, Rus. Y queremos que nos cuentes un poquito cómo entraste así al mundo del vóley y encima a ser estadístico, ¿no? Que nos cuentes un poquito cómo va este rol dentro del mundo del vóley. Bueno, es un tema largo, pero para resumirlo así como que... Resumen ejecutivo. Yo estudié informática y jugué vóley también en Venezuela cuando comencé por allá en el 2000. Y entonces yo jugaba béisbol. Yo crecí jugando béisbol porque en Venezuela ese es el deporte original, pero me quedé muy chiquito, me quedé pequeño y entonces entro al vóley como por accidente, dentro de lo que cabe, entro como que por accidente y allí empiezo a darme cuenta de que existía esto de estadística porque también jugando vóley, tampoco fui jugador de vóley, no fui de los buenos tampoco. Y esto me hizo que por ser muy pequeño no tenía chance de entrar a los equipos y
mi hermano, por decirlo así, mi hermano de sangre que ahora mismo trabaja en República Dominicana, fue el que me acercó a esto y me dice, mira, pero ¿por qué no aprendes estadística? Y yo, estadística, pero ¿qué estadística? Me dice, tú estudiaste informática, juegas vóley, o sea, entiendes el vóley y sabes de computadoras. Entonces, es como que una mezcla. Y yo, pero ¿para qué? No. Y entonces insistió hasta que, bueno, un día le dije, ok, vamos, a ver qué es eso de estadística. Y por ahí comenzó la historia y empecé como que a enamorarme del tema, empecé a darme cuenta de que sí era interesante. Y pues ahí desde el 2007 estoy en este tema del análisis de rendimiento, que bueno, tiene muchos nombres, o sea, tiene muchos nombres que al final uno trata de ponerlos en contexto para que la gente entienda qué es exactamente lo que tú haces. Pero básicamente por ahí comenzó la Qué historia. interesante, qué interesante. Hablas de, ¿cómo se llama? JB. JB, ¿no? JB, JB es un capazo en estadística. Sí, está ahorita ya en Francia, está en los Juegos Olímpicos. Sí. Increíble. Bueno, antes de entrar a toda esta parte de tu carrera y en dónde has trabajado y que nos cuentes un poco de carnecita acerca de qué se vive también afuera, porque has estado en la Bienal, quiero que a todos los retirados nos cuentes qué son las estadísticas y qué son las estadísticas específicamente en el vóley. Mira, básicamente la estadística es el registro de información que se debe tener en todo momento para poder entender cómo funciona el juego. No hay forma que tú te des cuenta de lo que está pasando si no registras, si no grabas, si no entiendes, si no tienes números. Si tú no tienes ese balance de lo que está pasando, es muy difícil saber si estás mejorando, estás igual o estás empeorando. Claro. Entonces, básicamente, de eso se trata. O sea, se trata del registro de la información, sea de la forma que sea. Es decir, sea de la forma más aplicada posible, con software de desarrollo, etcétera, hasta con el lápiz y papel. Para mí, mi primera herramienta fue el lápiz y papel. Y creo que para todos los entrenadores es lo mismo. El lápiz y papel, si yo sé cuántos saques fallé, por ejemplo, yo sé que debo entrenar más saques. Claro. Si yo sé que tantos ataques no han sido efectivos, yo tengo que buscar un sistema de entrenamiento que me permita mejorar ese ataque. Por ejemplo, me estoy metiendo mucho en el tema técnico. No, está bien. Pero más o menos de eso se trata. O sea, si tú no puedes registrar lo que estás haciendo, por ejemplo, ahora mismo, tú te das cuenta que tienes 8,000 seguidores porque obviamente has hecho una verificación de información. Y eso te hace decir, ok, en 3 meses tenemos 8,000 seguidores, perfecto. Entonces, puedes trabajar hasta con proyecciones. Puedes decir, bueno, dentro de 6 meses ya voy a tener 10,000, voy a tener 15,000. Claro. Entonces, pero si tú no tienes esa información, si no tienes ese dato, es muy difícil darte cuenta si mejoras. Yo lo hablo también a nivel personal. O sea, todos los días tú te ves en el espejo o tomas fotos y cuando tú ves las fotos del 2020 dices, mira, como... Y cuando ves las del 2021, oye, mira, y ahora tengo barba y antes no tenía. Claro. Entonces, de eso se trata. El deporte básicamente funciona así también. Si tú eres capaz de entender esa evolución, puedes darte cuenta si estás mejorando o no. Y qué chévere esto que cuentas porque, o sea, hablas mucho de que no hay que dejarlo a la percepción de cada persona, ¿no? Porque yo puedo percibir que lo estoy haciendo bien, pero de repente mis números están hacia el queso, ¿no? Entonces, esta parte de la estadística es la que justamente ayuda a que no sea como que, yo creo que jugué bien o que armé 10 bolas buenas, sino realmente de esas 10, ¿cuántas fueron efectivas? ¿Cuántas fueron punto? ¿Cuántas estuvieron como que llegaron específicamente a donde tienen que llegar, ¿no? Exacto. Por eso, básicamente, a mí no me gusta mucho hablar de estadística, porque estadística creo que es un término bastante amplio que tiene que ver con los números, básicamente, probabilidades y todo esto. Ya es un tema un poco más complejo. Por eso yo lo llamo análisis. Claro. O sea, me gusta llamarlo análisis porque es que tú analizas lo que está pasando en todo el contexto de un armado, de una recepción, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo soy partidario de hablar de análisis, de rendimiento más que estadística, porque no tomas en cuenta solo el número, sino que otros aspectos. Eso para mí es increíble porque tú dices, el número está ahí, si tú el número lo tienes y no haces nada, de nada sirvió que lo analices, que lo tengas ahí. La idea es analizarlo y ver más allá. Me hablabas de las proyecciones y hablabas un poco acerca del canal, ¿no? Esta parte un poco chistosa que hicimos al comienzo, pero que yo decía, nosotros tenemos nuestras horas pico, los días que nos funciona, qué no funciona, qué no funciona, y podemos ver qué repetir y qué no seguir haciendo, porque al final esos números nos ayudan, si los analizamos, para esto. En el vóley, ¿cuáles son los principales análisis que puedes hacer con los números que los tienes ahí de cara a mejorar rendimientos, a mejorar resultados, porque al final lo que se busca también son resultados, y de cara a mejorar en general la cohesión o lo que haya que ver con el equipo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso depende mucho de qué tipo de equipo,
depende mucho de qué categoría, depende mucho de si es masculino o femenino, porque ese es un tema que, bueno, podemos tocar más adelante, pero el masculino es otro deporte totalmente diferente. O sea, sí, es vóley, pero es increíblemente diferente. Entonces, todo va a depender de eso. O sea, las formas de análisis de cada equipo, de cada grupo, son totalmente diferentes. Los entrenadores con los que yo he trabajado tenemos que reunirnos para saber qué tipo de información necesitas, por qué necesitas esa información. Eso para mí también es muy clave, ¿no? El qué, el por qué y para qué. Claro. ¿Qué necesito? ¿Por qué la necesito? ¿Y para qué lo necesito? No todo es importante. No todo debe analizarse de la misma manera. Entonces, todo eso va en dependencia. Por eso no hay una clave. O sea, no hay una fórmula como decir, sí, agua con sal, agua salada. No, porque es que depende del equipo con el que estés trabajando, depende de las jugadoras, que también ese es otro tema, depende de la captación, depende de la educación que tengan las jugadoras también para poder procesar esa información, es que tú tienes que escoger qué tipo de análisis utilizar. Y vendiéndote un poquito, si yo te pregunto, ¿por qué es importante las estadísticas? ¿Por qué es importante tener en un equipo un estadístico? ¿Por qué lo es? Porque no se puede mejorar lo que no se puede medir. Ya tenemos titular para el programa, Sí, ¿no? claro. Lo tenemos, ya no hay que buscarlo. Es simple. O sea, ahora mismo, hoy en día, lo que no se mide, no solamente en el deporte, o sea, en todo. En todo. O sea, tú en tu vida personal, tú vives en un análisis constante. O sea, tú llegas a tu casa hoy y dices, ok, ¿qué hice? Ah, ok, me fue así, hice esto. O sea, entras en un proceso analítico para mañana ser mejor o intentar ser mejor. Sí. Entonces, hoy en día en el deporte, mira, y es impresionante cómo, o sea, para mí el fútbol americano es impresionante, el hockey es impresionante, el fútbol, bueno, obviamente el vóley, el béisbol, el análisis en béisbol es una cosa increíble. Entonces, todos los días se van generando nuevas herramientas que permiten que el usuario o el equipo pueda tener esa información al momento, porque esa es otra cosa. Antes, por ejemplo, la información era muy tardía. De repente tú hacías un análisis y entonces el análisis del juego salía dentro de 1 hora, 2 horas. Ahora nosotros tenemos información en tiempo real. Hay programas en tiempo real. En tiempo real. O sea, lo que está pasando es lo que tú estás ahí observando en el momento, y eso es determinante ahora en lo que está en el deporte de lo que le llamamos alto rendimiento. Y de sapo, en un partido tú le puedes decir al entrenador en tiempo real, oye, no sé, está pasando tal situación, analízalo, o no te metes en pleno partido. Absolutamente todo. ¿Sí? Sí, Todo. justo eso quería que nos cuentes un poco cómo funciona, porque yo, o sea, en este tiempo que vengo jugando vóley he ido viendo cómo va cambiando desde que estaba sentado en la última silla grabando y solo registrando los datos, a ver ya el estadístico sentado dentro del comando técnico, también registrando, pero también pasando cómo es la estadística, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio y cómo más o menos funciona el rol del estadista ya en un partido tal cual, ¿no? Sí, es muy importante porque obviamente tú eres como esos ojos extras que tiene el entrenador. A ver, cada uno en el staff tiene una función, obviamente, y hay funciones que son un poco más técnicas y otras que son un poco más tácticas. De repente, a lo mejor el asistente se encarga de observar el gesto técnico que está haciendo en algún fundamento, pero nosotros básicamente vemos el juego un poco más allá. Nosotros vamos viendo cómo se va moviendo el sistema defensivo, qué está pasando con el saque, por qué están atacando de esta forma. Entonces, eso es algo que los entrenadores ahora necesitan como que tenerlo un poco más cerca, porque la información cuando viene desde allá es mucho más difícil cuando el estadístico está afuera. Obviamente, hablamos de presupuestos, tenemos que incluir aquí la palabra presupuestos, porque, por ejemplo, ahora mismo en la BNL, Italia tenía 16 del staff. Wow. 16 personas. ¿Solamente en estadística? En staff. Ah, o sea, staff. todo el staff. De estadística eran 4. Wow. Wow. Italia tenía 3. Japón tenía 3. ¿Me entiendes? Entonces, eso hace que la información sea muchísimo más fluida, Claro. porque tiene 3 personas arriba, tienes 2 personas abajo, o sea, era increíble. De verdad que fue impresionante el despliegue que uno ve en esos torneos, es una cosa. Qué locura. Entonces, eso hace que el entrenador tenga mucho más herramientas. Y al final de eso se trata. O sea, mientras tú más herramientas tengas, es decir, vamos a hablar acá en este podcast, mientras tú más cámaras tengas, mejor se ve. Claro. Ajá. ¿Ok? Sí. Entonces, claro, yo tengo una sola cámara, ok, tengo 2, tengo 3. Cuando tengo 7 cámaras, Agarras se ve mucho diferentes mejor. ángulos, Y exactamente claro. pasa lo mismo con la estadística. Cuando tú tienes más herramientas que pueden insertar información dentro de lo que está pasando en tiempo real, tienes un campo mucho más claro. Aunque yo siempre digo, todo depende de la jugadora.
Claro. Al final del camino, esto es una ley que está escrita en la Biblia. O sea, tú le das Esto es todas ley. las herramientas a la jugadora, pero si Y en a el ver campo si la usa, no lo pues. usa o no lo aprovecha o simplemente no quiere o no sabe, de nada sirvió, ¿no? Tú puedes tener absolutamente todo y en el nivel que sea. O sea, estamos hablando de partidos olímpicos, estamos hablando de BNL, estamos hablando de mundiales. O sea, tú ves que, no sé, mira, por ejemplo, la BNL, Japón le ganó a Brasil en 5 sets, por ejemplo, ¿verdad? Y no quiere decir que Brasil no estudie. Claro. O no quiere decir que Brasil no tenga herramientas, Claro. ¿no? Ajá. Solo que al final, y lo mismo pasa en el vóley, pasa en el fútbol, pasa en el béisbol. O sea, al final del camino, todo se resume en lo que la jugadora en ese momento Que está puede en el hacer. campo y toma la decisión, ¿no? Exactamente. Solo cortito, acabo de ver la final de tenis femenino en Wimbledon y no lo cerraba el partido de la chica. 1-1 en set no lo cerraba y el narrador agarra y dice, todos los puntos o los match points que ha tenido sacaba a la T. Todos. Este tiene que cambiar. Lo cambia, hace 6, se acabó el partido. O sea, cómo Qué adentro loco. del campo tienes que decidir tú en ese momento Exacto. y también acordarte, ¿no? O sea, yo creo que vamos a hablar un poquito, que va a contar Tina un poco su experiencia, pero de una anécdota que tiene muy buena que ha contado ¿Cuál? de las armadas, que cuentas las armadas. Ah, Ya después sí. te comprometo. Pero quiero preguntarte, acabas de estar en la BNL, acabas de estar por allá, cuéntanos tu experiencia, en dónde has estado, en qué país, y cómo lo has vivido, y qué tanto se aprovecha, y las diferencias, de todas maneras. Sí, bueno, la experiencia ha sido increíble. Es impresionante cómo tú puedes darte cuenta en el nivel donde está el voleibol ahora mismo y dónde venimos y dices, wow, falta. O sea, estamos en pañales en algunos aspectos, desde organización hasta el mismo juego como tal. Tuvimos 3 sedes, estuvimos en Brasil, en Canadá y en Eslovenia. ¿Estuviste en Cuba, perdón, con Cuba? Sí, Con Cuba. sí, ahora ¿Masculino? este año masculino. Masculino, ok. Sí, este año, bueno, yo tuve 2 ciclos olímpicos con el equipo peruano. Bueno, realmente yo soy peruano ahora mismo. Soy venezolano de nacimiento, pero peruano nacionalizado y he representado y quiero seguir aportando mucho acá al desarrollo del deporte peruano porque para mí es una tierra que me ha ofrecido muchas cosas y en realidad estoy muy, muy agradecido con todo lo que me ha pasado aquí, desde conocer grandes personas, como compartir muchas experiencias que con el equipo fueron base de ese desarrollo profesional del que ahora soy. Y bueno, después del año pasado, después del preolímpico, se me presentó una oportunidad de estar con un equipo que está entre los mejores 10 del mundo. Y gracias al trabajo que hemos hecho, pues se ha demostrado que podemos estar a esos niveles. Y se me dio la oportunidad de comenzar a trabajar con el equipo cubano y bueno, lo acepté. Y dije, ok, vamos a ver cómo funciona ¿Qué? esto. A sabiendas de que Cuba tenía una historia de voleibol también bastante interesante, tricampeones olímpicos, campeones mundiales, entonces es como que tienes esa responsabilidad de que vas a trabajar con gente que realmente está en un nivel bastante alto, mucho más alto del que ya yo venía trabajando ahora mismo con los jugadores que yo estuve ahora acá en la BNL, son jugadores que ganaron el Scudetto italiano, juegan en Polonia, Francia, Alemania, entonces es complicado. Tenía básicamente, no sé si los que conocen el argot del voleibol, a Roberlandi Simón, que es uno de los mejores centrales del claro. mundo ahora mismo. Entonces, o sea, era como que una presión. Claro. O sea, es como que imagínate que tú vayas a trabajar a Argentina y tengas que explicarle un video a Messi. Imagínate, claro. ¿Cómo le explicas, Es no? como que tú, o no sé, los Lakers y LeBron te sentado ahí, Claro. tú le tienes que decir, mira, vamos a atacar por aquí. O sea, tienes que tener una buena capacidad profesional para poder enfrentarte a ese tipo de jugadores que tienen una experiencia súper. Entonces, obviamente, el sistema fue bastante interesante porque tienes que trabajar sobre la marcha y tienes que estudiar a ese tipo de jugadores que para mí era muy cómico porque los veía en televisión, ¿sabes? Y de pronto tenerlos así al frente tuyo es como que tú dices... Wow. Claro. O sea, Claro. es impresionante como tú, después de verlos así, como ver videos en YouTube y todo esto, tener tú que analizarlos a ellos Eso. y también tener la posibilidad de ganar, bueno, te da, o sea... ¿Y tienes alguna situación Qué en bacán. particular que hayas pasado en esta BNL, así que te acuerdes que hayas dicho, mira, o ya sea con el entrenador o con un jugador y que haya sucedido algo? ¿Alguna anécdota? Pero, bueno o mala. La que quieras, la que quieras. No, o sea, no mala, pero sí es
es complicado el tema de los egos a esos niveles. Es heavy, o sea, es heavy porque, por ejemplo, estás hablando con jugadores que son contratos de 800,000 euros, Claro. ¿sabes? Entonces son tipos que si tú les dices una cosa y se la dices de una mala forma o se la dices de una... como no es, entonces como que genera un... Claro, hay que ¿sabe? saber hablarles, Tienes ¿no? que A cada saber, uno. sí, o sea... Claro. Y en el deporte los egos es algo Altísimo. dificilísimo. Sí, claro, sí, sí. o sea, y pasa a todos los niveles. Entonces tú tienes, o sea, pasó como que hubo ciertos chispas allí. Y las anécdotas buenas, pues, para mí, nosotros tuvimos dos opciones o dos oportunidades. Ganarle al campeón mundial, le ganamos a Italia 3-1 y ganarle al campeón olímpico 3-2. Fueron unas sensaciones que te hacen ver de que vas por el camino correcto, ¿sabes? Claro. O sea, de que tú dices, bueno, estuvimos allí muy cerca de clasificar a las Olimpiadas, pero si no se dio es por algo, y si no se dio es porque, bueno, nuestra oportunidad o la oportunidad está en otro momento, pero realmente yo creo que fueron más las experiencias o las anécdotas buenas que las que no tan buenas. Qué bacán esto que cuentas, porque de hecho no todo el mundo llega a ir a una Bienal. Creo que acá en Perú estamos bien, un poco lejos, ¿no? De eso, de regresar a este nivel, pero bacán que hayas tenido tú la oportunidad y que nos puedas contar un poco cómo funciona también. Pero creo que algo que no hemos contado es ¿en qué equipos has estado acá en Perú? Yo sé que has estado en algunos equipos de la liga, ¿no? Recuerdo, lo último ha sido regatas, pero Regatas. creo que antes también has estado en otros equipos. Sí. Y de ahí has estado muchísimos años en selección. Y ahora con la selección de Cuba, cuéntanos un poquito por dónde qué Sí, equipos has pasado. bueno, cuando comencé en selección, por ahí por el 2015 más o menos, después estuve con Círcolo, estuve haciendo unos apoyos allí con Círcolo cuando fue a la final allá con San Martín, por aquí cerca también. Luego de ahí estuve con un proyecto que era como que se llamaba Sport Real, algo así, que fue como que Cristal que se separó y todo este tema. Y bueno, eso fue toda una locura. Vino la pandemia, lamentablemente, bueno, vino toda esta locura. Y después de la pandemia, bueno, comienzo en regatas desde el 2021. Comienzo en regatas y, bueno, ahí comenzamos una historia bien interesante hasta ahora, hasta esta última temporada que estuve con ellos. Y ahora mismo, bueno, estoy en conversaciones allí con algunos clubes afuera para ver qué se puede hacer. Yo creo que uno siempre tiene que estar en ese proceso evolutivo. Puedes estar tantos tiempo en un sitio haciendo algo, pero creo que estar estancado tantos años en un sitio creo que no es recomendable, y sobre todo para nuestras generaciones, que ahora mismo son generaciones que están pensando en esto, en cambios constantes, en evolución. Entonces creo que yo siento que puedo dar más, siento que puedo llegar más lejos. Entonces, ¿por qué no arriesgarme a irme a una Algo liga grande, ¿no? Claro, a una liga en otro país que pueda también uno representar y poder poner el nombre tanto de lo que representamos nosotros como de nuestro trabajo en alto. Creo Claro. que parece. Claro, Y quiero bacán. ponerte en compromiso y que me des carnecita, así que voy a hacer la pregunta Mira, general viste. del programa, la pregunta más hidratada de todas. Quiero ver, ¿cómo es la jugadora peruana, hemos hablado de femenino aquí, con las estadísticas? ¿Cómo es? Mira, desde que llegué aquí, o cuando llegué aquí... Dilo nomás, ¿ah? no, Suéltalo. sí, vamos, No tengas compromiso porque la has mirado con miedo. Ajá, Oye, no. Obviamente el tema de la estadística acá en Perú desde hace años no era como que tan difundido. Cuando yo llegué aquí en el 2016, creo que 2 equipos nada más tenían estadística. En aquel tiempo creo que era San Martín y ¿qué otro equipo por ahí? No me acuerdo. Yo sé que eran muy pocos. 2016, regatas Regatas, puede ser, sí. con Paco. Sí. Muy pocos equipos tenían eso y muy poca información había difundida sobre la importancia de esto. Al entrar a la federación se empezaron a hacer unos planes como de capacitación, de hacerle entender a las personas por qué era necesario tener esto. Y bueno, para mí me siento bien que ha sido un logro que ahora la última liga habían casi 8 equipos con estadística. Entonces eso Wow, es como que claro. se siente bien, o sea, se siente de que, bueno, hemos avanzado. Pero en cuanto a las jugadoras, sí, también hubo ciertos problemas, ciertos detalles, porque no estaban acostumbradas a manejar este tipo de información. Entonces, obviamente que como los equipos de la liga no lo tenían, obviamente no lo conocían. Algunas jugadoras que habían estado afuera, algunas de las que más o menos, algunos nombres que conocemos por ahí, que más o menos habían visto esto, ok, más o menos tenían una idea, pero sí hubo ciertos
Un poco reacio al comienzo. Detalles, ¿fue? sí, detalles de entendimiento sobre todo. Sí. Detalles de entendimiento. Pero ¿tú crees que hoy por hoy, 2024, la jugadora peruana ya entendió la importancia de esto y tiene mucha más apertura o todavía falta? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo he trabajado con un compendio grande de jugadoras que ahora ya son mis amigas, obviamente. Y yo creo que ellas han entendido de que si no son capaces de entender esto, no pueden dar ese siguiente paso a un juego un poco más inteligente. Ujú. Porque hoy en día el juego está más inteligente que fuerte, que sí, físicamente tienes que tener fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo siento que ahora mismo gana el más inteligente y no el que le pega más duro a la pelota. Claro. Eso, que esa parte del que gana el más, o sea, el más inteligente o el que intenta estar contando más o menos cómo van las cosas, ¿no? O que tienes un análisis de atrás que te ayuda a hacer la parte ya más táctica del juego y no tanto la técnica ni la fuerza, que es la importante es que todo también. es un todo. O sea, al final, Es un todo, al final, sí. sí, al final todo es un todo. No quiero con esto decir que hay un tema más importante que otro, no. O sea, en un equipo, desde el entrenador, yo siempre hablaba esto en la selección y cuando teníamos ciertos logros, siempre lo decía, hay que agradecerle desde el señor que abre la puerta hasta el que apaga la luz en la noche. ¿Entiendes? O sea, todas esas Todo es toda personas. una cadena. Todas Sí, esas sí. personas son las involucradas. La señora que hace la comida, el señor que te hace entrar en la puerta. O sea, todo forma parte de un todo. Entonces, a veces yo, y eso sí lo digo muy, muy, muy tajante, que hay ciertos aspectos donde todo es la jugadora. O sea, todo es la jugadora. O sea, no, que la jugadora, qué chévere la jugadora. Y tú te quedas como que, pero ya va, pero... ¿Y qué? Y la jugadora se prepara sola. Claro. La jugadora se entrena sola. Y la jugadora o sea, son ciertas cosas que yo siento que eso es parte también del sistema de organización. Cuando hablan de un equipo, tenemos que hablar del equipo. Tenemos que Y hablar ese del equipo equipo. total. Claro, Total, o sea, tenemos que hablar del equipo. Y ¿no? los campeonatos los ganan equipos. Exactamente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces siempre cuando hay reconocimientos, cuando hay premios, cuando hay la jugadora y tú ves que hacen el show de la jugadora y todo bien, perfecto, ellas son las protagonistas. Sí. Nosotros trabajamos para ellas, perfecto. Pero hay un trabajo desde abajo que se hace construido por las manos de todos. De todos, Y entonces claro. cuando un equipo gana, gana el equipo. Claro. No ganan las chicas nada más. O no ganan los chicos nada más. Y eso es algo que yo creo que hay que cambiar a niveles institucionales, a niveles de premios, a niveles de todo esto. Porque, o sea, a veces pasa de que hasta a nivel monetario. O sea, las chicas reciben un dinero y los entrenadores... Claro. Bien, gracias. Claro. Tú O como- sea, yo creo que es bueno lo que mencionas porque primero das visibilidad a la gente que también está al otro lado de la pantalla, que no solamente es la jugadora la que está ahí, sino hay una preparación, hay un equipo, hay un trabajo, y es importante también darle reconocimiento y saber que es una preparación constante, que hay mucha gente atrás para que estas personas que están dentro de la cancha, en este caso las jugadoras, jugadores, o los que están dentro, tengan todas las herramientas para poder hacer lo mejor posible su trabajo. Y creo Totalmente. que es un trabajo en equipo y es bueno que lo pongas aquí en el programa. Yo quiero, Tina, que cuentes un poquito lo de Paco, que a ti te hacían contar las armadas. ¿Cómo O fue sea, eso? a ver, yo comencé a entender la parte del análisis o la estadística con... Se me va a caer el nombre. Juan Diego. Con Juan Diego. Juan Diego era el loquito números, pues. Entonces él nos comenzó a enseñar toda la parte de estadística y de ahí obviamente pasé con Paco, que es mucho más estadístico. Creo que es de los entrenadores con más afinidad con el análisis estadístico que he conocido. Y claro, me hacía contar, o sea, de la nada me agarraba y me decía, en tal partido, ¿cuántas bolas atacaste por 4? ¿Cuál fue tu eficiencia por 2? Entonces yo tenía que tener todo eso en la cabeza y sí me hacía contar, obviamente, por set, más o menos cuántas bolas iba armando, cómo iba mi distribución. Y de chibola, obviamente, no lo entendía, ¿no? Era como que, ay, todo el tiempo quiere que le dé mis números, pero ahora más grande sí entiendo la importancia. Y justo, qué loco, porque ayer en el entrenamiento nos han hecho rotar y contar de 3 rallies cuántos ganábamos por rotación y después teníamos que decir qué rotes habían sido positivos y qué rotes habían sido negativos. Entonces, esta parte que tú mencionabas de la inteligencia es súper importante ahora con la jugadora porque más o menos sabes como que yo ya sé, ok, en tal rote y en tal rote tengo que ver cómo está mi distribución, qué está pasando, que no estamos teniendo positividad en ese rote, ¿no? Entonces, es todo un trabajo, en verdad, súper complejo, súper... es más que decir como que sí, de 3 hice 2 buenas, ¿no? No. Es mucho más
y es bien Fíjate, complicado. Fíjate, sí, o sea, es bien complejo cuando tú no se tiene la capacidad de, o sea, o mejor dicho, cuando se tiene la capacidad de entender eso, tú ves todo más fácil. Sí. O sea, puedes ver todo más fácil. Un detalle aquí que pasó contra Francia en el quinto set. Habíamos perdido el primer set, ganamos el segundo, perdimos el tercero, ganamos el cuarto y vamos al quinto set. Y el entrenador me dice, o yo le pregunto al entrenador, ¿cómo vamos a salir? ¿Qué rotación vamos a salir? Y me dice, en la misma. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque vamos jugando bien. Y yo le digo, sí, pero mira, nuestro jugador más eficiente va a salir aquí, aquí y aquí. Si nosotros salimos en 3, podemos hacer esto. O sea, yo le di una explicación táctica de por qué teníamos que cambiar la rotación. Y, ok, ganamos. Ganamos el partido. O sea, no quiere decir que ganamos por mí. Te hizo O sea, caso. Exacto. O sea, o sea, no quiere decir que ganamos por mí porque ganamos porque el equipo hizo el trabajo. Pero ¿ok? qué bueno que el entrenador haya... Pero el detalle, exacto, pero ese detalle de poder entender el funcionamiento en un momento específico hace que el resultado se acerque un poco más a la victoria. Es lo que hace la diferencia en estos detalles. Entonces, eso es importantísimo. Cuando el jugador es capaz de entender, jugador, entrenador, es capaz de entender esos datos tan mínimos que parecen mínimos, pero marcan una diferencia. Un poco de lo que hablabas es qué importante que el entrenador haya tenido la apertura también para decir, oye, tienes razón, porque el entrenador, me ha pasado muchas veces, tú le dices algo y se cierra en su idea, ¿no? Yo pienso que tenemos que salir así porque estamos jugando y deja de lado todo. O sea, qué importante es también controlar esos egos, ¿no? O sea, controlar el ego y saber que, pucha, que te están dando una idea, te están dando un sustento, tomarlo y que funcionó, ¿no? ¿Has peleado mucho contra los egos de los entrenadores en tu carrera? Mira, fíjate que sí y no. O sea, he tenido entrenadores que sí han sido entrenadores que se han cerrado un poco en su teoría, pero básicamente nuestro trabajo es ese. O sea, mi trabajo es el de poder asesorar. O sea, yo trato de aportar la información y ya el entrenador va a ser capaz de analizarlo o no. Para mí, uno de las mejores, hablando de las cosas buenas, fue Paco. O sea, Paco es un entrenador que te dice, si yo te busqué a ti para que hicieras esta función, es porque tú eres el especialista en esto. Claro. O sea, tú eres el que me vas a orientar en lo que yo necesito que tú me orientes. O sea, porque al final siento que si tú eres un entrenador que todo lo vas a hacer como tú quieres, ¿para qué tienes un staff? Claro, claro. O sea, Y justo te quería preguntar, ahí hablamos un poco de la jugadora peruana, ¿qué tanto el entrenador peruano o los entrenadores que están en Perú le dan importancia a la estadística? ¿Tú qué crees de lo que has visto? mira, es no sé, creo que un 60-40, una cosa así. Porque he tenido la oportunidad de trabajar con entrenadores peruanos. He tenido la oportunidad, como hay otros que no he tenido la oportunidad y que conozco y que lo usan. Y he tenido otros que conozco y no lo usan. Ajá. Entonces es como que... lo que pasa es que todo va en dependencia al final creo que del conocimiento. O sea, todo es un tema de que yo siempre hablo. La gente dice, no, pero es que, porque tú tienes 3 computadoras, cámara, iPad, no sé qué. Y yo le digo, no, pero es que no se trata de la inversión que yo tenga. Es el conocimiento, porque tú con papel y lápiz, pero teniendo el conocimiento, puedes generar herramientas. No se trata de que tengas 7 computadoras y no es eso. Entonces, creo que también hay un tema de... ¿cómo decirlo? Rechazo al cambio, puede ser. Sí. Son Resistencia. resistencia. Exacto, resistencia, esa es la palabra. Hay gente que te dice, no, pero es que eso es demasiado difícil. No, pero es que es muy difícil. Y yo, pero ¿cómo que difícil? No, pero es que tú tienes... Entonces, yo creo que va por un tema también de capacidad. Ahí entras en un tema psicológico hermoso, la parte Sí, de la la resistencia al resistencia al cambio. cambio. Cómo a la gente le cuesta cambiar, y a todos, en verdad. A todos, A todos sí. nos cuesta que nos saquen de nuestras casillas, de nuestra zona de confort, que nos venga una nueva metodología. Y hoy por hoy la vida va avanzando, la tecnología, en el trabajo, en el deporte, en todo, y tienes que acoplarte, ¿no? O sea, tengo 2 preguntas que me generan mucho ruido. La primera, ¿cuál es la posición del campo en el vóley que más tú crees que requiere este análisis estadístico? Todo. Todo. ¿Qué trabajas con cada uno? Por ejemplo, con el líbero. Es que depende. Lo que pasa es que depende de qué tipo de análisis tú vayas focalizando. Cuando nosotros trabajamos en el alto rendimiento, tienes que analizar todo. Todo. O sea, no es por posición, Ok. no es por jugadora, no, sino tú tienes que analizar la fase de juego, el sistema de juego. Tienes que analizar, obviamente, características individuales en todos los fundamentos. Ataque, recepción, saque, el tipo de saque. O sea, y por ejemplo, ahora en masculino, como estábamos hablando en masculino, estamos hablando de un león que tiene un saque de 140 millas por hora.
Entonces tienes que analizar un sistema de recepción para león, por ejemplo. Ujú. ¿Qué haces con eso? Claro. ¿Cuántos receptores tienes que meter? O sea, es todo un tema que no es una pregunta específica. O sea, no es como que ¿qué haces con el líbero? ¿Qué haces con el armador? No, sino que es una unión de trabajo que obviamente los números te hablan para que tú técnicamente comiences a mejorar. De hecho, haciendo aquí una pequeña primicia, yo estoy tratando de organizar una serie de clases basados en eso. Ajá. O sea, es como que entrenamientos basados en números. Es decir, cómo esa información que tú utilizas te puede mejorar técnicamente en un entrenamiento. Porque no solamente la estadística es para táctica. O sea, no solamente la estadística o el análisis es para decir, ok, vamos a bloquear la línea, vamos a bloquear la diagonal. No, sino es simplemente, fíjate que algo que yo aprendí mucho con Horacio, Ujú. era, y con los argentinos como tal, era que ellos utilizaban mucho la primera parte de la liga. O sea, la primera parte utilizábamos la liga para analizar a nosotros mismos primero. Buenísimo. O sea, Mira. nosotros o sea, prácticamente durante la primera parte no estudiábamos al rival. Qué interesante. O sea, los primeros partidos utilizábamos, todos los análisis lo hacíamos para nosotros. Veíamos, vamos a ver nuestras rotaciones, vamos a ver nuestros ataques, vamos a ver todo lo que hacíamos nosotros, nuestro saque. No nos importaba el rival. Claro. ¿Estás en los entrenamientos ¿Qué? y en los partidos? Sí. En todo momento. ¿Y Claro. te ves los entrenamientos varias veces, los partidos varias veces? Sí, los análisis, o sea, los análisis de hecho nosotros tenemos que hacerlos durante todo el proceso. O sea, se hacen durante entrenamiento y por ejemplo, una anécdota que pasó con Luis Omar cuando estábamos acá en el 2017 fue que un día perdimos un partido y estábamos sacando mal. O sea, sacamos mal, el equipo sacó mal. Y me acuerdo que me dijo, búscame el entrenamiento de saque de la semana pasada. Y entonces tuvimos que buscar el video para ver qué fue lo que pasó en el entrenamiento de saque para que el equipo no tuviera Un buen esa saque en el capacidad de partido. sacar en el partido. Obviamente que eso va a depender de muchas cosas. El saque, por ejemplo, y tú lo Ajá. sabes muy bien, el saque tiene que ver mucho con la cabeza más que con la técnica. O sea, tiene que ver mucho. El saque es el fundamento, es el único fundamento que el jugador Depende tiene el de ti. control Ujú. propio. Entonces, de repente, ok, tú puedes haber entrenado súper bien, pero resulta que en el partido estabas 23-23 y la cosa... Y entonces, ok, eso puede pasar. Pero el sistema de entrenamiento también te ayuda a obtener una cierta confianza para que ese tipo de cosas pasen. Entonces, por eso me dijo, búscame el entrenamiento de saque de la semana pasada para ver qué. Entonces, todo eso hace que tú te vayas dando cuenta de que si registras información, te puedes... Tal vez sí o tal vez no, pero te puedes dar cuenta de los errores un poco más rápido. Claro, claro. Qué interesante. Buenísimo. Y la última, la inteligencia artificial. ¿Está entrando a las estadísticas? ¿Sabes algo? Mira, no, hasta ahora no, pero creo que sí. En algún momento, Sí, claro. sí. O sea, de hecho yo estoy trabajando ahora mismo con una aplicación que se llama Elephas en Mac que te permite, con una herramienta que se llama Superbrain, tú vas insertando la información, yo voy insertando la información de análisis de eficiencia y él me puede ir generando ciertos reportes de rendimiento que me va ayudando a algo. Claro. Ahora bien, todo va a depender del nivel en que estés trabajando. O sea, de nada vale de que yo esté trabajando en un equipo regular y lleve un análisis súper mega avanzado con inteligencia artificial. Realmente, ¿para qué va a servir? O sea, todo esto va en dependencia de esas tres preguntas que yo hice. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Ujú. Yo creo que vamos siempre en esa misma línea. Sí, a mí Pero me sí, encanta, de hecho. me encanta ese tema del análisis y las estadísticas porque todo es mucho depende. Sí. Todo es depende. Depende de qué Sí. necesites, depende de quién seas, depende contra quién seas. Pero Entonces, fíjate que al final hay algo una palabra que me enseñó un entrenador americano. No es que me la enseñó, sino que creo que ha sido también una convicción simple. Simple. O sea, hoy en día la información tiene que ser bien concentrada para análisis, pero lo que tú terminas de dar a la jugadora o al jugador tiene que ser información simple. claro. O sea, ahora mismo el entrenador o el analista que tenga un palabrerío muy, muy técnico, demasiado,
realmente no, creo que no cala. O sea, la información tiene que ser... Claro, es que cuando juegas estás pensando en muchas cosas. O sea, por ejemplo, este ejercicio que les contaba que nos hicieron ayer, claro, mientras yo contaba, también tenía que estar pensando en con quién iba a salir, cómo iban a recibir, quién estaba bloqueando al otro lado, qué quería hacer yo, si yo estaba corriendo rápido, si estaba lenta, si estaba poniendo bien las manos o no. Entonces, son muchas cosas que tienes que estar analizando y pensando en ese momento, que la información que tienes que recibir de afuera tiene que ser muy simple y muy aterrizada, no muy puntual. Y que la gente no se da cuenta de eso, ¿no? La gente Sí, cree que claro. esas armas mata y punto. Claro. Así mismo, Y en exactamente. verdad tú tienes un análisis de las otras rotaciones y todo, ¿no? Qué loco, en verdad. Es bien chévere eso. No, y es impresionante. O sea, tú te das cuenta, en la BNL teníamos, o sea, yo trabajaba con 2 iPads, tenía una pantalla al frente, teníamos el challenge, que el challenge también te permite observar ciertas cosas. Entonces, o sea, era un despliegue de dispositivos en la banca que la gente no ve. Parecía ¿Entiendes? el monstruo en computación, así con tres esto. No, es increíble. Y y te digo, si tú ves a los demás países... Tienen más. No, ves a Estados Unidos... Sí, o sea, es una locura. Estados Unidos, Japón, Polonia, Italia, era una cosa que era, o sea, era sabroso de verlo. Era como, bueno, para mí era... Te quiero poner en compromiso. Si yo te digo alguna posición acá en el Perú del vóley femenino, ¿tú sabes quiénes son las que mejor estadísticas tienen? No. ¿Podrías saber? No tiene... No, porque son números que yo no me los grabo. O sea, yo los tengo registrados, pero no. Pero no te acuerdas. Pero más o menos. Por ejemplo, si yo te digo una punta, así, que tú te acuerdes, con buenos números. Pero que del 1 al 10. No, la que o tú sea, te por acuerdas. ejemplo, una punta que sea más eficiente, una de las puntas más eficientes del Perú. Wow. Comprometedora. Comprometedor, dale. ¿Pero qué? ¿De la liga? De la liga Mira. ¿Entre nacionales o extranjeras? nacional. Nacionales. Nacionales. Damn. Mira, no sé. Ya. La más efectiva en ataque. Eso te iba a decir yo también. Es que depende, ¿oíste? Porque... No, porque, No quieren- no quieren es que regarse. no es por eso, sino que pasa que los rendimientos fueron como que muy... Bueno, por ejemplo, una Chabela. Mm. ¿Sí? O sea, creo que Chabela tuvo un rendimiento... Estable. Sí, relativamente estable. Luego a Ixa también cuando entró, que estaba lesionada, pero cuando entró también creo que pudo hacerlo de una manera... Kiara también tuvo sus momentos, o sea, Kiara también, pero son jugadoras que a veces tienen como que Piquitos. unas constantes que es complicado decir al final esta es o Claro. es esta, sino que creo que más o menos por ahí, pero sí, de puntas yo creo que... De líberos en temas receptivos. Mira, Miriam, Crack. o sea, para mí... Mira, te entrega, dice la pelota, pero hermosa, ¿no? Sí, realmente sí, porque es una capacidad también de entender el juego, que es lo que hablábamos, pues, o sea, eso de saber dónde pararte, en qué momento vas a dar este paso para acá para hacer este movimiento. Entonces, creo que sí. Creo que... Y para esta pregunta quiero agradecer a Culbet, porque nos va a dar harta carnecita, estoy seguro. Quiero que respondas a Culbet, la mejor casa de apuestas, ya sabes, y más confiable. A nivel de armadora, los mejores números son. Acanga, ¿cómo están esos números? ¿Cómo están las matemáticas? Esto está complicado. Dale, pero dilo nomás, te tiene que pechugar. ¿Qué? No, ¿Qué? pero ¿en qué sentido? ¿cuál es la o sea, pregunta? De armadoras, a nivel de armadoras, ¿quién tiene la mejor, ¿cómo se diría? o sea, Efectividad es que, es que en armadora se mide distinto, ¿no? Porque Sí. dependes mucho del atacante. Sí, dentro de lo que cabe, o sea, puede haber un análisis en función al atacante y puede haber un análisis en función al gesto técnico, o sea, la cantidad de imprecisiones, Claro. de dobles, de etcétera. Realmente aquí las armadoras nacionales como que no son tantas. Somos pocos, pues sí. Sí, o sea, eso es un tema. Y creo que el rendimiento es parejo. O sea, no creo que haya una mejor lejos que otra, realmente. O sea, te soy sincero, no creo que haya una mejor que otra, No, sino no que... digo por mejor. ¿Y acá mi China cómo está con los números? Ah, le pone. ¿Sí? Sí, Nah. o sea, realmente yo creo que hoy en día el tema de la armadora es la armadora que sea más simple y que sea capaz de poner a jugar a su equipo de la forma más clara posible. O sea, realmente esto de la fantasía, de la jugadora que se voltea y Que que arma, engaña. que engaña, exacto. Que yo quiero hacer que la pelota vaya para adelante y aquí a lo último la suelto. Creo que ya eso no existe. O sea, si tú te pones a ver estos partidos de la BNL, las mejores armadoras, Wolosh, Orro, esas armadoras que ya están
por allá por encima, tú las ves que son jugadoras súper simples. Sí. Corren, Tac. corren, tac, corren. O sea, no tienen nada del otro mundo. Ujú. Y fíjate que eso también pasa con la vistosidad del juego. O sea, la gente ve al atacante. ¡Wow! Egonu ataca, Boskovic. Y tú no ves todo lo que hace la armadora Ujú. para que haga que esa jugadora... Entonces, creo que las mejores armadoras ahora mismo son las más silenciosas. Sí. O sea, las que Sí. menos se hacen notar, creo que están siendo... Y tú sabes que estas dos que has mencionado, Wolos y Orro, la de Polonia y la de Italia, para mí son genias. O sea, son cracks porque ellas van, ponen la bola y, o sea, tú que amas a Egonu, Espectacular. ¿sabes, por ejemplo, que Orro, No, Orro es la que le arma? No. Para mí segundo. Y Pero- 100 más. Pero sí, toda esta parte que hablas de la armadora, sí, tal cual. Yo también creo que mientras más simple pienses o lo... Ya no es tan como... Mientras más vistosa se hace, No. mejor, ¿no? Mientras más tranquila, más calladita, ¿no? Sí, realmente Más ordenado. ahora mismo el juego más simple es el que está haciendo. Tú ves esos partidos y eran así, o sea, eran Sí. partidos bien simples. Solo que, bueno, se Pero la definía- precisión también Exacto. es milimétrica, pues, ¿no? Exacto. Buenísimo, Exactamente. Ruber. Nada, creo que la hora se ha pasado volando. De verdad quiero agradecerte por haber venido acá. Nos has dado una clase para todos los que están ahí en sus casas, a todos los retirados que están ahí. De hecho, van a conocer un poco más lo que hay detrás del deportista, que no solamente es armar, atacar, recibir, sacar, sino que hay un análisis atrás, hay un equipo de trabajo y eso creo que lo representa un montón. Me quedo con una cosa muy importante que dijiste. Hoy por hoy los países que han estado en la Bienal tienen un equipo de trabajo súper grande con muchas personas, con mucha inversión, con mucho presupuesto, con mucha tecnología y que tanto nos dicen, oye, ¿por qué hoy por hoy Perú no? Que Perú no? Quizás es parte también de eso, de que no invertimos lo suficiente para tener un equipo de trabajo, para darle todas las herramientas para que a la hora que la voleibolista está dentro del campo reaccione o tenga el nivel que todo el mundo quiere que tenga o pelee de igual a igual con otro país, ¿no? Y creo que tú has estado hoy en Cuba, nos mencionaban algunos comentarios, oye, pero si Cuba no tiene esto, pero sí tiene, sí invierte, sí tiene grandes jugadores y creo que eso es lo importante. Nada, quiero agradecerte por haber estado acá. Una cortita. ¿Te ves como entrenador? Sí, ¿Sí? claro. Totalmente. Por los conocimientos técnicos y tácticos que has Totalmente. mencionado. Sí. O sea, ahora mismo yo tengo certificación 2 internacional Ajá. de entrenador. Obviamente es mi idea. O sea, mi idea es poder seguir avanzando en esto y tener la posibilidad de poder también demostrar todo esto que uno va aprendiendo, que ya lo estamos haciendo, porque Claro. cuando tú estás dentro de la banca, tú eres un entrenador más. Claro. ¿Entiendes? O sea, cuando tú estás allí ya aportando información durante los entrenamientos, durante los juegos, durante todo el sistema de trabajo, ya tú prácticamente eres un entrenador. O sea, la figura de analista tiene que ir apoyada siempre con un conocimiento técnico porque Por tú no puedes ir a un jugador a decirle tienes que atacar por la línea y porque solamente yo lo veo en un video, Ujú. sino que tiene que estar apoyado con un sustento técnico que obviamente va a hacer que el jugador entienda lo que tú quieres decirle. Entonces eso para mí es una meta. Espero que cuando sea campeón de la liga como entrenador venga también. Esa grande. No por se favor. vote, ¿no? No se vote. No. Sí, va bien interesante todo lo que nos has contado, Ruth. Gracias por venir, porque yo me quedo con esta parte de que dices que es un todo, ¿no? Y creo que acá falta mucho trabajar justamente este concepto de que todo tiene que engranar y todo va a caminar de la mano si es que todos ponen de su parte Todo para importa. que esto funcione, ¿no? Entonces, nada, gracias por darnos también ese cachito de visibilidad de la chamba que tú haces, que creo que es bien importante, ¿no? No, más bien gracias a ustedes por abrir esta ventana, pues, por dar a conocer un poco lo que hacemos. Yo soy testigo del tiempo que estuve aquí, que sí se trabaja. O sea, yo sé que sí se trabaja. Todas las selecciones trabajan, pero hay detalles que marcan la diferencia. Exacto. Hay detalles que marcan la diferencia y lamentablemente por eso tú dices, por eso aquel está allá y por eso yo estoy aquí. Porque no quiere decir que no trabaje igual que tú, pero hay ciertos detalles que marcan la diferencia. Pero nada, gracias por abrir esta ventana, gracias por darme la oportunidad y vamos a seguir ahí. Buenísimo. Gracias, Rubén. Gracias por haber estado. Gracias, China. Ya saben, ustedes retirados, por favor, lo que no se mide, no se mejora. Así que voy a medir esas suscripciones, voy a medir esos likes. Son gratis, por favor. No cuesta nada. Ayúdenos para seguir haciendo estas locuras. Gracias a ustedes. Gracias, retirados. Gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente. Chao. Adiós. Vamos a medir ahora las estadísticas. Tenemos que medir. ¿Cuántas peleas a la semana?